yo creo que todos estos conceptos nos van a ayudar a entender por qué el atraso mexicano, es decir, el analfabetismo, el hecho de maldecir a la riqueza, cuando la riqueza pues, nos va a beneficiar a todos. Y esto mismo lo sigue diciendo el presidente. Dice, hoy día el presidente dice, yo quisiera que todos fueran franciscanos y que tuvieran un par de zapatos nada más. No necesitas más que un par de zapatos. ¿Para qué quieres dos pares de zapatos? ¿No? Esa pobreza franciscana es coincidente con lo que ocurrió. Es una invitación a la resignación, a la pobreza, a la miseria. Y no favorece de ninguna manera a la expansión. Entonces, junto con todo esto, era el rechazo a los extranjeros. En lugar de que nosotros hubiéramos abierto las puertas, como todo el mundo, para que viniera a México quien quisiera venir a trabajar y a ganarse la vida con la religión que tuvieran, es exactamente igual. No, cerramos las puertas a todos y nos amurallamos. Pues todos conocemos lo que pasó con China cuando se amuralló. Fue un atraso tremendo en China, pues nosotros igual. Nosotros nos amurallamos y ahí están las consecuencias. Nosotros nunca tuvimos los jurados populares. ¿Cuándo se impartió justicia? Hoy en día en México, 98% de los crímenes y de los delitos que se cometen hoy en México no se sancionan ni siquiera el 2% de los delitos. ¿Cómo se llama esto? Caos. ¿Cómo voy a invertir en un país donde existe este caos? Pero ahorita, bueno, más tarde entraremos ya al capítulo de las propuestas, ¿no? Otra cosa que sucedió en los Estados Unidos es que los inmigrantes pilgrims no se mezclaron con las mujeres sioux, ni con las comanches, ni con las apaches, no se mezclaron. Nosotros sí nos mezclamos con los españoles. Claro que ustedes pueden alegar, pues es que los gringos mataban a todos pero eso también es válido aseverarlo, ¿no? Pero, ¿qué pasó con el mestizaje? El mestizaje es muy importante rescatarlo porque cuando finalmente se van los españoles en 1828 con el gobierno del presidente Vicente Guerrero, bueno, ¿quiénes siguieron en el poder? Los hijos de los españoles, los criollos. Y los criollos excluían de la universidad, de las academias, de la educación, de las empresas y de la política los mestizos. Los mestizos no tenían espacio ahí. Y entonces, claro, empieza un proceso de acaparamiento también del conocimiento. Y cuando se acapara el conocimiento, se acapara la riqueza. Y cuando se acapara la riqueza, pues crecen todas estas desigualdades que padecemos hasta el día de hoy. Es importante ver cómo funcionó todo eso. A ver, en el año 1820, cuando llega Iturbide al poder, les decía 98% analfabetos. Cuando finalmente largamos a punta de bayonetazos al tirano, a Porfirio Díaz, en 1911, 85% de los mexicanos no sabían leer ni escribir. Y estamos hablando de hace 100 años. Una población de 85% de analfabetos. Claro, ¿qué es más fácil dirigir? ¿A un pueblo culto o a un pueblo analfabeto? Pues obviamente es más fácil dirigir un pueblo analfabeto. Por eso, López Obrador lo que intenta por todos los caminos es acabar con las teorías de la educación y con la reforma educativa que instrumentó Peña Nieto. Fue de las cosas que sí hizo bien Peña Nieto. Pero bueno, el chiste es que generar más ignorantes, porque los ignorantes son pobres y los pobres pues dependen de las dádivas del gobierno, entonces sería una democracia dirigida. Él dice, mientras más pobres, pues les sigo dando su dinero, más resignados, y así puedo gobernar, porque los amenazo, si no votas por mí te quito tu dinero. Entonces así se pueden pensar. Miren ustedes Cuba, hoy en día Cuba, pues, los que protestaban ya se fueron, y están hoy en día en Miami, en Florida, y tienen 7 veces más el Producto Interno Bruto de toda la isla junta. Pues hay que ver en qué se tradujo todo eso. Hay que ver Venezuela, ya se fueron 7 millones de venezolanos, pues ¿qué queda de Venezuela? Hay que ver Nicaragua, hay que ver todo lo que está ocurriendo. Y sin embargo, pues tenemos que nosotros tomar las medidas para poder impedir que esto suceda en nuestro país. Ya estamos viendo con claridad lo que sucede y lo que ha sucedido en otros países. Pues yo creo que es muy importante
importante el hecho de volver a una reforma educativa. Imagínense cuando se decía en la época de Lutero, si te quieres salvar, tienes que leer la Biblia, porque si no lees la Biblia, pues lo que te espera no te va a convenir. Entonces, ¿qué sucede? Que era un impulso religioso hacia la alfabetización. Y aquí se prohibió la Biblia, pues ya con eso les digo todo. Pero era muy importante porque el hecho de que el 70% de la población que llegaba a los Estados Unidos estuviera alfabetizada, pues fue una verdadera maravilla. Pero al mismo tiempo que decían lo que yo les comentaba del ojo de una aguja, al mismo tiempo decían, imagínense esta decisión del clero católico. Y no sé si ya se dieron cuenta que no soy católico, pero bueno, dice, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos será el reino de los cielos. Pues claro, a mí me conviene ser pobre de espíritu porque tendré espacio en el reino de los cielos. Y si tampoco tengo dinero, pues más seguramente voy a tener lugar en el reino de los cielos. ¿Cómo es posible que alguien diga, y lo dicen las Escrituras, bienaventurados los pobres de espíritu porque ellos serán el reino de los cielos? Entonces, yo creo que en lugar de que fuera toda una escuela de generación de riqueza y de poder y de prosperidad, eso no lo logramos. Acuérdense ustedes esta disposición del rey de España que mandaba una orden desde Madrid con un lema hasta abajo que decía, obedézcase pero no se cumpla. ¿Por qué? Porque además, ya cuando llegaba este principio jurídico, ya las cosas habían cambiado de tal manera que evidentemente las cosas habían cambiado. Y claro, al haber cambiado, pues ya era otro el escenario, por eso decía, obedézcase pero no se cumpla. En lugar de crear un autogobierno en México, no tuvimos el autogobierno, y cuando lo quisimos tener le copiamos a los gringos, y lo que les copiamos fue un desastre. Tenía razón Iturbide, por más que me critiquen muchos colegas, en decir que el camino era la creación de un emperador. Necesitábamos un emperador que continuara la tradición y luego ir evolucionando como la monarquía española hacia una democracia, pero rompimos con todo ello. Y aquí a lo mejor me gustaría hacer un paréntesis en una de mis novelas que se llama Los arrebatos carnales. Cuento la historia de Iturbide con la abuela Rodríguez. Y es entretenido porque Iturbide, que tenía 6 hijos, estaba casado con Alicia Duarte, se pierde el amor por la abuela, pero perdió el juicio con la abuela. Y pues hicieron amantes y los dos estaban encantados. Cuando se da la independencia de México, Iturbide dice, voy a ser el emperador. Y la abuela le dice, no puedes ser emperador si no te lo piden, que te lo pida la sociedad mexicana. Y entonces es cuando podrás ser emperador. Y él dice, voy a ser emperador si me lo piden como si no me lo piden. Bueno, entonces le dijo ella, si eres emperador en esas condiciones, vas a perder la corona y vas a perder la cabeza, Agustín, pero yo te voy a acompañar. Entonces ella le dice, si tú vas a ser el emperador, yo voy a ser la emperatriz. Pero había un pequeño detalle, la esposa de Iturbide. Y entonces va Iturbide y hablar con el Santo Tribunal de la Inquisición para decirles, me quiero divorciar de Alicia. Y le dice el tribunal, no podemos tener un emperador divorciado. A ver, Agustín, no hay modo. Entonces regresa y le dice a la abuela Rodríguez, ¿qué crees que me dijeron? Que no puede ser, que no pueden tener un emperador divorciado. Y entonces, como corresponde a cualquier mujer que se respeta, eres un inútil, no sirves para nada, yo me voy a ocupar. Y tú no te preocupes, yo me ocupo. Pues va la abuela a ver al tribunal y para convencer a todo el tribunal de la Inquisición se acuesta con cada uno de los integrantes
acabando el Rose Show, le dice, güerita preciosa, estuvo maravilloso, pero no podemos. Y el día de la coronación en la Catedral de México, por eso Iturbide, que supuestamente es el padre de la independencia de México, no descansa en el Monumento a la Independencia, sus restos descansan en la Catedral. Ahí está, por esta razón que les voy a decir. Cuando le van a poner la corona, por supuesto, él estaba en un trono y Alicia en el otro lado, pues como la emperatriz. Yo estaba al lado de la güera y le puse la mano en el hombro en la ceremonia de coronación y le había mandado a hacer una corona con un joyero de Bélgica, que la corona le quedó ligeramente más chica a Iturbide por un error de manufactura. Cuando le pone el arzobispo primado de México, le pone... Disculpas. Cuando le pone la corona, se va para atrás a sentarse en el trono y se le cae la corona. Y me dice la abuela, yo le dije que iba a perder la corona y va a perder la cabeza. Al ratito, porque el imperio de Iturbide duró nada más 9 meses. Evidentemente, pues es derrocado por Antonio López de Santana y él tiene que huir y vivir en Italia con las joyas de Alicia hasta que decide volver. Y el Congreso mexicano expide una ley que dice, se autoriza a cualquier persona que se encuentre con Agustín de Iturbide que lo prive de la vida en el momento en que lo encuentre. Imagínense un decreto de esta naturaleza. A mí me gustaría expedirlo, ya saben ustedes. No se puede. No se puede. Pero bueno, el hecho real se le dio Iturbide a Tampico, lo arrestan y lo fusilan. Y la güera, pues la güera dijo, me contaba, ¿no? Se lo dije. Iba a perder la corona y perder la cabeza. Este es un paréntesis que hago nada más en 1822 para que vean ustedes cómo pues el amor siempre estuvo presente, afortunadamente para todos nosotros, en la historia política de México. Tengo más arrebatos, pero ahorita vine a hablar de nada menos que de las cicatrices de México. Entonces, nosotros los mexicanos no somos hijos de la reforma luterana, sino que somos hijos de la reforma, de la contrarreforma, lo que decía con tanto éxito y tino y conocimiento Octavio Paz. Somos hijos de la contrarreforma, lo que eso significa. Por eso la reforma fue una expansión brutal, porque acuérdense ustedes cómo Martín Lutero estaba en contra de la venta de indulgencias. Y porque las indulgencias se vendían a mejor postor y todavía se podía adquirir el derecho de que hasta que se cumplía 100 años de muerto le seguirían haciendo rezos, seguirían haciendo pues, todo lo que ustedes quieran. A mí me pasó una cosa muy curiosa el año pasado que estuve en la Feria del Libro de Guadalajara, que filmé libros no sé cuánto tiempo, y cuando llegó el momento del cóctel en la noche dije, yo no voy a ir al cóctel. Y hablé con el presidente de la empresa y dije, me voy a tomar un whisky al bar del Hotel Hilton. Ya estaba yo viendo un discurso del presidente Trump, fue hace 2 años ya, 3 por ahí, y de repente llega una mujer guapísima a mi mesa y me dice, tú eres Martín Moreno. Y le dije, a veces. No sabía por dónde venía. ¿Te puedo sentar? Le dije, no te puedes sentar, te lo suplico. Se sentó. Se los cuento porque viene al cuento por lo de Martín Lutero, no crean que por otra cosa. Y entonces me dice, dime que te acuerdas de mí. Y le dije, mira la güera. No. Otra güera. Le dije, no, mira, prefiero pasar de desmemoriado, pero no de mentiroso. Entonces, si te digo que sí, me vas a decir que dónde, no te lo voy a poder contestar y voy a hacer el ridículo. Mejor te digo, no me acuerdo. Le dije,
pues ¿dónde nos conocimos? Y me dice, pues no te puedo decir aquí. Entonces ¿dónde? Te voy a invitar a una cervecería en Zapopan, que está casi en las afueras de Guadalajara. Entonces le dije, mira lo que le pasó a un amigo mío ayer muy querido. ¿Qué le pasó? Pues estaban todos comiendo en un restaurante y habían dos chicas preciosas en una mesa, intercambiaron copas, se cambiaron de mesa. Después una se tuvo que ir y el otro también. Se quedó mi amigo con una de ellas. Y ella le dijo, oye, y si nos vamos a mi departamento, pues ahí vamos a estar más a gusto, ¿no? Y aquel encantado, ¿no? Iban en el taxi, se dieron de besos. Y al llegar al departamento le dijo ella, oye, ¿no te importa que me ponga cómoda? No, bueno, ponte cómoda. No pensó mi amigo que ella se fue por una puerta y por la otra puerta salieron 6 rufianes. Y le dieron la golpiza que se pueden ustedes imaginar. Y me dice, pero tú no crees que yo era una de ellas. No te conozco, no sé. Cree en mí. Pues creí en ella. Dije, vale la pena. Y nos fuimos a la cervecería y le digo, ahora sí ya cuéntame. Mira, te voy a contar siempre y cuando. Todo esto está contado en mi novela México esclavizado, porque ahí es donde puse la historia. Así dime, ¿no? Nos conocimos, me dijo, te lo voy a decir siempre y cuando, por favor, no te burles de mí. Y dije, no, bueno, te prometo que no me burle de ti. ¿Dónde nos conocimos? Bueno, nos conocimos en una marcha encabezada por Martín Lutero el 17 de octubre de 1520. Pues por eso no me acordaba. No, era imposible acordarme. Y me dijo, tú dijiste que no te ibas a burlar. No. Yo dije, o pido la cuenta o voy a tomar de lo que me está diciendo esta mujer. Pues sirve para material de novela. Y entonces, ¿qué pasó? Pues íbamos caminando por la calle y Martín Lutero iba delante de nosotros y llevaba su mano puesta encima del hombro de su esposa y con la mano izquierda llevaba a su hijo menor de 7 años. Y entonces subió en la catedral de Wittenberg, en Alemania, se subió a la entrada de la catedral, al atrio, y entonces rompió la bula que lo excomulgaba por haber estado en contra de la venta de indulgencias. Y en ese momento, claro, quedaba excomulgado. Y lo rompió delante de todos nosotros la bula. Y me dice, y tú aplaudías como loca, me encantó. Yo aplaudía como loco. Me dijo, no, tú en octubre de 1520 eras mujer. Imagínense qué material para la novela. Y le digo, ¿y tú qué eras? No, yo era hombre. Estabas guapo. En fin, acabando la ceremonia de Lutero, me invitó él, a una cervecería que estaba atrás de la catedral. Yo fui a visitar la catedral con mi esposa, pues después de todo esto, y efectivamente atrás de la catedral de Wittenberg hay una taberna donde venden cerveza. Y por eso yo quería que vinieras a tomar cerveza aquí, para que nos acordáramos lo que pasó en 1520. Bueno, entonces estábamos en la taberna tomando cervezas, y aquí es donde les quiero contar lo de Martín Lutero. Y entonces me dice él, yo puse una mano en tu rodilla, digo, oye, espérame, pues si nos acabamos de conocer, y yo era una niña seria, me imagino, digo, total que de repente se levantó, fue por una llave y me dijo, aquí en la taberna, en la parte de arriba, hay 4 habitaciones, ya llegamos y entonces todo lo que ustedes se puedan imaginar efectivamente pasó, pero ya estando acostado me dice, por favor dime que si te acuerdas de todo lo que te conté de Martín Lutero y todo lo que te conté de Calvino, no me digas que no te acuerdas de Calvino. Y la verdad no me acordé de todo lo que había contado de Calvino, pero la historia fue maravillosa. El desenlace, mi esposa nunca me lo creyó. Pues sí, porque
recordando, ella manejando me llevó al hotel de regreso y yo le decía en el camino, oye, ¿no podríamos recordar cada 500 años? Nueva manera. Bueno, en fin, lo que les quiero decir es que toda la historia de Martín Lutero era muy importante porque finalmente este personaje fue definitivo en la reforma protestante, en la generación de riqueza, en la libertad, en muchas otras cosas que ocurrieron a través que no es el tema del día de hoy, para explicar todo esto. Pero entonces, a modo de síntesis, yo les diría a ustedes, no pudimos construir una democracia, no pudimos construir un Estado de Derecho, no pudimos educar, es decir, ha sido un problema el de la educación, porque mientras que muchos empresarios norteamericanos fundaron la Universidad de Harvard, la Universidad de Yale, la Universidad de Princeton, la Universidad de Northwestern, la de Stanford, en California, en Palo Alto, ¿no? Aquí, pues sí está el TEC de Monterrey, sí, está el Ibero, sí, pero estas universidades norteamericanas tan famosas, tan importantes, que nada más la Universidad de Yale tiene un fondo de $26,000 millones. Imagínense eso, ¿no? Digo, y que sirve para nuevos proyectos, que los jóvenes pudieran desarrollar un proyecto específico, les asignan un tutor y les asignan un presupuesto importante, pero la educación en México se quedó en manos del gobierno y todo lo que se burocratiza en nuestro país, ya sabemos a dónde conduce. Son 2 millones de maestros. Por eso el presidente pone a una mujer que no tiene ni idea, pero lo que sí sabe es tratar con el sindicato, que es lo que le interesa a él, para que 2 millones de personas voten por él, pero no la educación. Entonces, si vemos, pues, sin Estado de Derecho, sin democracia, con una herencia sanguinaria como la que tuvimos de la piedra del sacrificio, de la pira de la Inquisición, pues más un egoísmo empresarial tremendo, porque no se invirtió en la educación, pero además crecimos con una cantidad enorme de prejuicios religiosos, de prejuicios políticos. Entonces, pues no hemos podido crecer a la velocidad que debemos crecer y que podemos crecer, porque no olvidemos que en el último año del presidente Zedillo, en el último año, en el año 1999 y 2000, crecimos al 7%, cuando el presidente Zedillo lo tomó con el desastre de los errores de diciembre que todos ustedes conocen. Entonces, sí tenemos que hacer un gran trabajo en los libros de texto gratuitos. Tenemos que cambiar la mentalidad para una mentalidad triunfadora, para una mentalidad exitosa. Hay mucho trabajo que hacer en los niños, en las escuelas, para que sea claro qué es en qué nos equivocamos y qué es lo que ya no debemos hacer. Ahora yo me pregunto, ¿qué es lo que sigue? Porque todo lo que pudimos construir, digamos, en los últimos 25 años del siglo XX, le dimos autonomía al Banco de México, le dimos autonomía al IFE, le dimos autonomía al INEGI, le dimos autonomía al INAI. Son organismos garantes de nuestra democracia, y esto fue un éxito tremendo de la última generación del siglo XX, y todo esto se está destruyendo. Los organismos autónomos, la democracia, la separación de poderes. Los Estados Unidos nunca tuvieron problema con la separación de poderes, porque ya evolucionaron y crecieron con la separación de poderes y tuvieron un éxito tremendo. Nosotros hasta la fecha tenemos problema con la separación de poderes, porque el presidente amenaza a un juez que dictó un amparo en contra del aeropuerto, dictó otro amparo en contra del decreto de la reforma educativa, y a cada uno lo amenaza con la cárcel. Entonces, ¿cuándo se ha visto que un presidente de la República amenace con la UIF o que amenace con el SAT para encarcelar a todo aquel que no esté con él?